Me llamo Liam y tengo 19 años. Después de que mi padre se marchara de viaje de trabajo, mi madrastra Sofía me guió a través de una experiencia que jamás había conocido. Era algo que mi antigua novia, Chloe, siempre me había negado. Cuando la mano de Sofía descendió, no pude contenerme por más tiempo. Solté un respiro entrecortado, luchando por mantener la compostura. Mi liberación llegó mucho antes de lo que había previsto. Quizá por todo el estrés acumulado, o tal vez por la forma tan suave y experta en que me tocaba. No podía resistir. Sofía, jadeé, mi voz quebrándose mientras una poderosa oleada me atravesaba. Ella no se apartó ni me juzgó. Simplemente me sostuvo entre sus brazos, su abrazo era un ancla firme mientras la tormenta pasaba. Cuando terminó, Sofía me limpió con delicadeza, con un gesto que parecía más cuidado que otra cosa. ¿Ves? Susurró con una sonrisa tan tierna que me hizo doler el pecho. No hay nada de lo que debas avergonzarte. Así fue como todo empezó. Antes, temía regresar a casa los fines de semana, sobre todo cuando Sofía estaba sola. Y no porque me desagradara. Era justo lo contrario. Sofía tenía una calidez paciente y dulce que mi propia madre nunca me había mostrado, y eso era lo que más me desconcertaba. Era demasiado buena, y mis sentimientos estaban demasiado enredados. Aquel día, al entrar en el camino cubierto de hojas secas, el aire de Portland estaba cargado de silencio. Las hojas naranjas de los arces caían desde un cielo encapotado. Apagué el motor y me quedé sentado un momento, respirando hondo antes de entrar. Sofía me recibió con su sonrisa habitual. Llevaba un jersey beige ceñido, el pelo recogido con esmero. La casa olía a vainilla y a pino, un aroma reconfortante pero extrañamente inquietante. Bienvenido de nuevo, Liam. Deja la mochila. ¿Tienes hambre, cariño? Siempre usaba ese apelativo, aunque los dos sabíamos que no era mi madre de verdad. Negué con la cabeza, forzando una sonrisa. No, estoy bien. Solo necesito tumbarme un rato. Claro, sube. Estoy horneando galletas, por si cambias de idea. Le di las gracias con un gesto rápido y escapé a mi habitación, el corazón latiéndome con fuerza en cuanto dejé de estar a la vista. Mi cuarto estaba tal y como lo había dejado, ordenado, pulcro y algo impersonal. Tiré la mochila al suelo y me dejé caer en la cama, con la mente hecha un caos. Todavía me atormentaba lo ocurrido con Chloe. Sus últimas palabras resonaban en mi cabeza: es demasiado grande. No puedo. Lo siento. Una oleada de humillación me recorrió entero. Después de la ruptura, todo empeoró. Los rumores se esparcieron por las residencias universitarias como fuego, pasando de susurros a burlas descaradas. Me sentía como un chiste andante. Me sujeté la cabeza con ambas manos, intentando desterrar aquellos pensamientos, pero se aferraban a mí sin piedad. La tarde se arrastró lentamente. No bajé a cenar, a pesar de que Sofía me llamó varias veces. Hacia las 10 de la noche, unos golpecitos suaves sonaron en mi puerta. Liam, ¿estás bien? Tragué saliva, con un nudo en la garganta. Sí, solo estoy cansado. Vale. Si necesitas algo, estoy aquí. Sus pasos se alejaron por el pasillo, dejándome con una mezcla de alivio y vacío. Sofía siempre era tan amable, y era precisamente esa amabilidad lo que hacía imposible sacarla de mi mente, aunque supiera que no debía pensar en ella. La mañana siguiente, desperté con la luz filtrándose tenue entre las cortinas, la pesadez aún clavada en el pecho. Tras quedarme un rato en la cama, acabé arrastrándome hasta la cocina. Sofía estaba allí, de espaldas, con un camisón que le llegaba a las rodillas, el pelo suelto. El aroma de lo que cocinaba impregnaba el aire. «Buenos días», murmuré, mi voz ronca. Ella se giró, radiante. «Buenos días, Liam. ¿Has dormido bien?» «Más o menos». Me senté en la mesa, un poco menos tenso que la noche anterior. «Vamos a ponerte algo de comer. ¿Qué tal tortitas y huevos?» Asentí en silencio. Luego, en el silencio que siguió, no sé qué me poseyó. Las palabras se me escaparon sin pensar. «Sofía, ¿puedo hablar contigo de algo?» Ella se detuvo, mirándome con una preocupación suave en los ojos. «Por supuesto. ¿Qué pasa, Liam?» Vacilé,
peleando conmigo mismo. Una parte de mí quería enterrar aquella vergüenza, pero la mirada paciente y libre de juicios de Sofía me dio una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Es sobre Chloe, comencé. Y entonces todo salió de golpe, como si se hubiera roto una presa. Le conté la humillación, la inseguridad, la soledad profunda que me había acompañado desde entonces. Sofía escuchó sin interrumpir, sin mostrar sorpresa ni incomodidad. Ese simple acto de escuchar casi me hizo llorar. Oh, Liam, susurró al final, su voz como una manta cálida. No es culpa tuya. Nunca te permitas creer eso. No define quién eres. No recuerdo gran cosa de lo que ocurrió después, solo que permanecimos juntos, en silencio, durante mucho rato en aquella casa tranquila. La incomodidad entre nosotros pareció disolverse. Me sentí más tranquilo y ya no apartaba la mirada cuando ella me miraba. Por primera vez en semanas, se había levantado un peso. Pero, en lo más profundo, empezó a moverse un nuevo y peligroso sentimiento que aún no estaba listo para nombrar. Después de esa mañana, la dinámica entre Sofía y yo cambió. La tensión constante fue sustituida por una cercanía cómoda, casi íntima. Sofía nunca volvió a mencionar mi confesión. Me trataba como siempre, pero con una capa añadida de ternura. La forma en que me miraba parecía decir, «Estás bien, Liam, y no estás solo». No me lo esperaba, pero empecé a sentir cierta seguridad solo con saber que estaba cerca, ya fuera en la cocina o en cualquier otro lugar de la casa. Se había convertido en un puerto seguro, algo que no sabía que necesitaba desesperadamente. Aquella tarde, mientras yo miraba el móvil sin prestar atención, Sofía entró en el salón con 2 tazas de té caliente y me ofreció una. ¿Quieres sentarte fuera?, propuso. Es un día precioso. Sus ojos estaban más suaves que nunca. Dudé, no estaba acostumbrado a abrirme con nadie, y menos al aire libre, pero la idea de rechazarla me resultó extraña. Vale, acepté, tomando la taza. Nos sentamos en el porche trasero mientras las hojas bailaban con la brisa. Sofía se abrazó las piernas y se giró hacia mí. ¿Te encuentras mejor?, preguntó con dulzura. Agradecí que fuera directa. Creo que sí, admití con una sonrisa tímida y torpe. Al menos ya no me siento completamente inútil. Sofía me devolvió la sonrisa. Liam, no eres inútil. Que estés hecho de una forma distinta no significa que haya algo malo en ti. Quizás solo necesites encontrar a la persona adecuada. La miré y en su voz había una sinceridad y comprensión que me aceleró el corazón. No lo sé, confesé, mi voz perdiéndose. Después de Chloe, me da vergüenza. Tengo miedo de que los demás se rían de mí. Sofía puso su mano sobre la mía, un contacto tan ligero que casi no se notaba, pero que me recorrió como una descarga. No fue algo que me sobresaltara, era una sensación que disfrutaba más de lo que debería. No dejes que te definan, dijo con calor. Tienes todo el derecho a estar orgulloso de tu cuerpo. Esa noche el sueño me fue esquivo. Di vueltas en la cama repitiendo sus palabras, orgulloso de mi cuerpo. Nadie me lo había dicho nunca. Chloe, desde luego, no, y mis amigos siempre bromeaban al respecto. Pero las palabras de Sofía sonaban genuinas, como si de verdad me viera. La idea era a la vez consuelo y peligro. Sabía que no debía pensar en ella de esa forma, pero en el silencio de la noche era difícil frenar las fantasías. Cerré los ojos intentando apartarlas, pero la imagen de sus ojos suaves y su tacto se volvía cada vez más nítida. Al día siguiente, todo parecía normal en la superficie, pero para mí todo había cambiado. Empecé a fijarme en cada pequeño gesto suyo, cómo se recogía el pelo para cocinar, las melodías suaves que tarareaba al limpiar, la mirada tierna que me dirigía cuando me pillaba mirándola. Me costaba admitirlo, pero me sentía atraído por ella de una manera que sabía que estaba prohibida. Por la tarde, bajé y la encontré sola en el sofá. La iluminación tenue del salón creaba un ambiente cálido e íntimo. Veía una película romántica antigua. ¿Te quieres unir?, me preguntó al verme en el marco de la puerta. Dudé, pero la soledad tiró de mí. Está bien, dije en voz baja, sentándome y dejando una distancia prudente entre nosotros.
La película no era nada del otro mundo, pero yo no podía concentrarme. Mi mente se consumía por el pequeño hueco que nos separaba, un espacio que deseaba cerrar y al que, al mismo tiempo, temía acercarme demasiado. Sobre la mitad del metraje apareció una escena íntima. Un joven lidiaba con sus inseguridades corporales y la mujer a su lado lo tranquilizaba con ternura, ayudándole a superar su miedo. Sentí que me ruborizaba, sin saber si Sofía había notado mi reacción. Ya sabes, dijo Sofía rompiendo el silencio, en la vida real mucha gente se siente así de insegura. Me giré sonriendo con vergüenza. ¿De verdad te parece normal? Muy normal, contestó con una sonrisa suave. Todos somos distintos. Lo importante es sentirte cómodo y aceptarte. Cuando tienes confianza, la gente lo nota. Ofrecí una sonrisa débil. Más fácil decirlo que hacerlo. Sofía se inclinó un poco hacia mí, la voz baja y suave. Si quieres, puedo ayudarte a sentirlo de verdad. Me quedé atónito, sin saber si la había oído bien. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Balbuceé, con el corazón golpeando en el pecho. No ahora, añadió deprisa, percibiendo mi confusión. Solo que, si alguna vez sientes que necesitas a alguien que te ayude a redescubrir esa parte de ti, yo estaría dispuesta, pero solo si de verdad lo quieres. No supe cómo responder. Una parte de mí quería huir, pero otra mucho más fuerte me empujaba a aprovechar aquella oportunidad. Nadie me había mostrado tanta paciencia ni consideración. Puede que lo quiera, dije, y las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sofía simplemente sonrió, una expresión suave y natural. Bueno, cuando estés listo, dímelo. Se volvió de nuevo hacia la película, dejándome con el corazón desbocado y una tormenta de preguntas en la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una broma. Me sentía deseado desde ese instante. Entre nosotros parecía haberse tendido una cuerda invisible, esperando a ser tensada. Al día siguiente todo estuvo impregnado de una energía silenciosa, cargada. Desayunamos y hablamos de cosas triviales, pero cada roce accidental de nuestras manos me lanzaba una descarga eléctrica. Sabía que Sofía también lo sentía, pero me daba espacio, lo que solo intensificaba mi deseo. La tercera noche ya no pude resistirlo. Sentado en mi habitación, mi mente repetía una y otra vez la oferta de Sofía. Estaba cansado de odiarme, cansado de desear algo y tener miedo de admitirlo. De pronto, mi cuerpo se levantó antes de que mi mente pudiera detenerlo. Bajé las escaleras. Sofía estaba en el salón, envuelta en una manta y leyendo un libro. Al verme, levantó la mirada y sonrió con naturalidad. ¿Liam no puede dormir? Tragué saliva, dudando en el umbral, hasta que por fin hablé en un susurro apenas audible. Creo que estoy listo. Las palabras flotaron en el aire. Sofía parpadeó, un destello de sorpresa en sus ojos que pronto se transformó en una ternura profunda. ¿Seguro? Preguntó con calma, su voz cargada de preocupación más que de duda. Asentí, sintiendo como si hubiera saltado al vacío. Sí, quiero. Ella cerró el libro y levantó un lado de la manta. Entonces ven aquí. Su voz era tan suave como la noche. Me acerqué, el corazón latiendo descontrolado. Al sentarme junto a ella, me tomó de la mano con delicadeza. No tengas miedo, Liam. No pasa nada. Ese gesto de seguridad casi bastó para hacerme soltar un suspiro de alivio. Mis sentidos se agudizaron, conscientes de su calor y de su aroma familiar y reconfortante. Puedes decirme que para en cualquier momento, ¿vale? Asentí sin poder articular palabra. Y con eso, Sofía empezó a guiarme despacio. Mientras me tocaba, los años de ansiedad acumulada comenzaron a disolverse. En la quietud del salón, con solo el tic-tac del reloj como testigo, ya no era el chico ridiculizado en la universidad ni el avergonzado por su ex. Era solo una persona vista y aceptada. Respira, Liam, susurró Sofía, su voz casi hipnótica. Se movía despacio, cada gesto más centrado en tranquilizar que en excitar. Y fue precisamente ese ritmo deliberado lo que intensificó cada sensación que se acumulaba dentro de mí. Temblaba un poco, no de miedo, sino de todas las emociones reprimidas que por fin salían a la superficie.
Cuando se detuvo en mi abdomen inferior, me miró con seriedad en los ojos. ¿Seguro que quieres continuar?, susurró. Mi garganta estaba seca, pero mis ojos le dieron la respuesta. Sí. En cuanto lo dije, se inclinó y posó un beso suave en mi pecho. Tan delicado que tuve que morderme el labio para no jadear. Todo mi cuerpo se tensó. Era una sensación extraña y familiar a la vez. Extraña porque estaba ocurriendo. Familiar porque lo había soñado. Paso a paso, Sofía fue desmantelando cada muro que yo había construido. Cuando su mano descendió más, perdí toda compostura. Jadeé, torpe, pero ella pareció comprender. «Relájate», murmuró, sus labios rozando mi oído. «No tienes que hacer nada, solo sentir». Y lo hice. Me solté, dejándome llevar por su ritmo suave. Toda la vergüenza y el miedo desaparecieron, quedando solo una conexión pura y primaria entre nosotros. El clímax llegó antes de lo que esperaba. Ya no pude contenerlo. «Sofía», susurré, mi voz quebrándose mientras mi cuerpo estallaba. Ella no se inmutó ni me juzgó. Simplemente me sostuvo con fuerza hasta que la tormenta pasó. Después, me limpió con ternura, cada gesto impregnado de cuidado. «¿Ves?», dijo con una sonrisa suave que me apretó el corazón. «No hay nada de lo que avergonzarse». Me tumbé allí, respirando con dificultad. Por primera vez en mi vida me sentía completamente aceptado. No sé cuánto tiempo permanecí así, con el corazón todavía acelerado. Sofía se quedó a mi lado, acariciándome el pelo con la delicadeza de quien calma a un niño asustado en la oscuridad. El momento tenía una pureza extraña, como si por fin hubiera salido al aire fresco tras años encerrado. «Lo has hecho muy bien», dijo en voz baja. Giré la cabeza hacia ella, aturdido. En sus ojos no vi a una madrastra, sino a una mujer ofreciendo ternura absoluta. «Gracias», susurré. Ella solo sonrió y se levantó, diciendo que iría a por un vaso de agua para darme un momento. Tumbado en el sofá, no podía dormir. No por vergüenza, sino porque, por primera vez, me sentía visto, reconocido y deseado. Aquella noche soñé que estaba otra vez con Sofía en el sofá. Pero esta vez no había cautela. Éramos iguales, dos personas sin límites ni reglas. Desperté temprano. La casa estaba en silencio. Fui a la cocina y encontré a Sofía allí, con el pelo un poco revuelto. «Buenos días», me sonrió como si nada hubiera pasado. «Buenos días», respondí, algo nervioso. La atmósfera no era incómoda. Era cálida, lo que me confundía aún más. Desayunamos juntos y no mencionó lo de la noche anterior, como si quisiera decir que nada tenía por qué cambiar, a menos que yo lo deseara. Pero para mí, todo había cambiado. No podía dejar de observarla. Sus ojos, su sonrisa, sus gestos más pequeños, todo tenía un nuevo significado. Cuando se agachó para recoger una cuchara del suelo, su bata se abrió un poco, dejando ver la curva de su hombro. Sabía que no debía mirar, pero no podía apartar la vista. Ya no era simple curiosidad. Era un deseo real. Quería más. Quería tocarla, hacer que suspirara mi nombre como yo había pronunciado el suyo. Esa tarde, mi padre, Daniel, me mandó un mensaje diciendo que su viaje de negocios se alargaría otra semana. Supe entonces que mi tiempo con Sofía no había terminado, y también supe que esa noche no me conformaría solo con ser consolado. Esa noche dejé de esconderme. El muro invisible entre nosotros se había roto. Solo quedaba un deseo creciente y claro. Bajé al salón justo cuando Sofía terminaba de ducharse. Llevaba un pijama de seda marfil, tan suave que en la penumbra parecía casi transparente. Se giró al verme entrar y me dedicó una sonrisa suave, de aceptación. «¿No puedes dormir?», preguntó, su voz como terciopelo. Negué con la cabeza y me acerqué. «No, solo quería estar contigo». Las palabras salieron con naturalidad. Sofía asintió y dio unas palmadas en el espacio vacío del sofá a su lado. Me senté lo bastante cerca para sentir su calor. Pasados unos minutos en silencio, hablé. «He estado pensando mucho en lo de anoche». Ella se giró hacia mí, la mirada profunda. «¿Y cómo te sientes?». «No solo me siento mejor», confesé, el aire cargado de palabras no dichas.
Quiero más. Sofía me miró, con una lucha silenciosa en sus ojos, antes de levantar lentamente la mano y acariciar mi mejilla. ¿Estás seguro, Liam? Lo estoy, contesté sin dudar. El beso que siguió se sintió inevitable. Se inclinó hacia mí, sus labios rozando los míos con suavidad antes de hundirse en una pasión ardiente. Cerré los ojos, mis manos encontraron su cintura y ascendieron por su espalda, su piel increíblemente suave. Ella me atrajo más, nuestros cuerpos se apretaron. Despacio, susurró Sofía entre besos, sus ojos brillando con una luz que nunca le había visto. Esta noche es tuya, pero no corramos. Obedecí. A diferencia de la noche anterior, esta vez tomé la iniciativa, explorando su cuerpo como si fuera un regalo precioso. Ella me dejó, permitiéndome encontrar mi propio ritmo. Pasó mucho tiempo entre caricias, besos y palabras susurradas. Ya no se trataba de consuelo. Era un deseo mutuo, innegable. Siempre había sido torpe y tímido, pero esa noche, con Sofía, ya no era ese chico inseguro. Era el hombre que la hacía gemir suavemente de placer. Se recostó en el sofá, con los ojos entrecerrados mientras yo descendía con mis besos por su cuerpo. Con cada caricia, su respiración se volvía más irregular. Sentir que alguien temblaba por mí era un descubrimiento poderoso, embriagador. Así, Liam, susurró al encontrar su punto más sensible, su voz temblando. Justo así. Su aliento entrecortado me hizo más audaz. Aprendí a leer su cuerpo, los gemidos suaves, la presión de sus manos. Quería que supiera que también era deseada. Cuando alcanzó el clímax, arqueó la espalda, sus labios pronunciando mi nombre por primera vez. Liam. Oírlo de ella fue como un sello final en nuestra conexión. Cuando se calmó, me atrajo hacia un beso más profundo que cualquiera anterior. Era una afirmación. Ahora te toca a ti, susurró contra mis labios. Sabía lo que quería decir. La levanté del sofá y la llevé al dormitorio. Nos tumbamos en la cama, la luz suave iluminando nuestra piel. Ya no quedaba nada que ocultar. ¿Puedo? Pregunté en un susurro. Ella respondió tirando de mí hacia otro beso profundo. Y supe que ya no había tabúes. Nuestros labios se encontraron otra vez y toda duda desapareció. Ahora estaba en control. Nuestros cuerpos se movieron juntos sin barreras. Cuando entré en ella, Sofía no contuvo nada. Despacio, volvió a susurrar, su voz cargada de deseo. La obedecí, manteniendo un ritmo constante y delicado, como ella había hecho conmigo. Nuestras miradas se cruzaron y comprendí que aquello era más que físico. Era una confianza profunda. Su cuerpo se tensó alrededor de mí y volvió a llamarme por mi nombre. Liam. Liam. Ese sonido me arrastró al límite. Nuestro final llegó al mismo tiempo, una culminación poderosa y compartida. Nos derrumbamos en la cama, exhaustos, pero profundamente satisfechos. Tras un largo silencio, Sofía giró la cabeza y apartó con suavidad mi pelo. «Has estado increíble», susurró. Sonreí, atrayéndola hacia mí. No pensé que pudiera ser así. ¿Así como? Me preguntó, juguetona. Tan bueno, alcancé a decir. Ella rió con dulzura, dibujando círculos sobre mi pecho con un dedo. Te lo mereces, Liam. Siempre has sido tan amable y tan tierno. Sus palabras me dejaron callado. Durante tanto tiempo me había sentido invisible, y ahora estaba siendo visto por la persona a la que siempre había admirado en silencio. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté, con un dejo de preocupación. Sofía me miró a los ojos. Tendremos que ser cuidadosos, respondió con sinceridad. Las cosas son complicadas, pero eso no significa que lo nuestro esté mal. Mientras seamos honestos y no corramos, todo saldrá bien. Asentí, comprendiéndolo. La vida ya nunca sería la misma. Aquella noche quedaría grabada para siempre en mi memoria, el instante en que elegimos pertenecernos el uno al otro. A la mañana siguiente desperté con Sofía aún a mi lado. Mi mente era una tormenta de pensamientos. Habíamos ido demasiado lejos para volver atrás. Sabía que el mundo nunca entendería, que la palabra madrastra nos condenaría al instante. Pero entonces recordé cómo me había mirado, cómo había susurrado mi nombre. Lo nuestro era real.
Ella se movió y abrió los ojos, regalándome una sonrisa cálida. «Buenos días», susurró. «¿En qué piensas?» Le conté la verdad, mis miedos por lo que vendría. «Yo también lo he estado pensando», admitió. «Lo que pasó entre nosotros es real, pero no es sencillo. No me arrepiento, pero tenemos que ser cuidadosos». «¿Y qué hacemos entonces?», pregunté. «Primero», dijo con firmeza, «lo mantenemos en secreto. No por vergüenza, sino porque el mundo no necesita entenderlo». Asentí sin dudar. «Y segundo», continuó despacio, «necesitamos tiempo. No podemos dejarnos arrastrar demasiado rápido». «Entonces, ¿podemos seguir?», pregunté, con esperanza. Sofía me sostuvo la mirada un largo rato. «Lo iremos descubriendo», Liam susurró. «Sin promesas, sin prisas. Pero si los dos lo queremos, quizá eso sea suficiente». Los días siguientes fueron extraños. En la superficie, nada había cambiado. Desayunábamos en silencio, veíamos películas. Pero cada mirada y cada roce tenían un peso secreto. Habíamos cruzado una línea y no había vuelta atrás. La quinta noche, cuando Daniel envió un mensaje diciendo que volvería el fin de semana, un silencio denso cayó sobre nosotros. «Papá vuelve pasado mañana», dije. Sofía asintió, con una sonrisa triste. «Sí, todo volverá a la normalidad». «¿Y nosotros?», pregunté. Ella me tomó la mano. «Seguimos siendo nosotros, Liam. Solo que más cautelosos. No me arrepiento, pero no quiero que tengas problemas. Tenemos que ser inteligentes». Sabía que tenía razón, aunque una parte egoísta de mí quería gritar nuestro secreto al mundo. «Puedo esperar», dije, y lo sentía de verdad. «Bien», susurró, abrazándome con fuerza. «Lo resolveremos». Cuando Daniel regresó, la casa se llenó de sus risas y de sus historias. Sofía y yo retomamos nuestros papeles, la esposa cariñosa y el hijastro ejemplar. Representábamos el papel a la perfección. Pero en las miradas furtivas y en los roces accidentales sabíamos que, bajo aquella calma, se escondía un poderoso secreto que nos unía. Esa noche, escuchando sus voces apagadas desde la habitación contigua, me pregunté qué nos deparaba el futuro. ¿Era aquello solo un instante pasajero o podríamos resistir? No tenía respuestas. Pero una cosa sí sabía con certeza: Sofía sería para siempre la persona que me enseñó a aceptarme, la que me mostró que era digno de ser deseado. Fuese cual fuese el final, ella ya era parte permanente de mí. Cerré los ojos pensando que quizá, en otra vida, nos encontraríamos en el momento y lugar adecuados. Por ahora, solo podíamos avanzar en silencio. La historia de Liam y Sofía concluye aquí, en un espacio abierto donde las líneas entre lo correcto y lo prohibido, entre el deseo y la razón, se difuminan. Eligieron no negar lo que sentían, sino aprender a navegarlo con cautela en un mundo lleno de juicios. ¿Y tú, qué piensas de su historia? ¿Ves su vínculo como amor, como un desliz pasajero o como algo mucho más complejo? Si estuvieras en su lugar, ¿seguirías ese camino o lo detendrías? Su historia toca el frágil núcleo de la emoción y la elección humanas. Pero el viaje de contar historias es interminable. Cada momento puede abrir una nueva puerta. Y si estás preparado para más, nos veremos en la próxima historia.